En el anterior video entonces hemos visto un poco lo que es la clasificación, brevemente la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y hemos visto lo que es específicamente la molécula de insulina. Entonces vamos a ver ahora cuál es el mecanismo de acción de la insulina propiamente. Tenemos entonces que la insulina va a interactuar, como vamos a ver después, sobre un receptor específico y la unión de la insulina a su receptor específico va a tener diferentes tipos de acciones mediadas en el tiempo. Una acción inmediata que va a tener que ver con, vamos a ver más en detalle más adelante, pero con la activación del sistema de transportes y modificaciones enzimáticas. Una acción mediata que tiene más tiempo hasta que se observa esta acción, con transcripción de ciertos genes, de ciertas proteínas, síntesis de ciertas proteínas, fundamentalmente relacionadas con el metabolismo de la glucosa y los lípidos, y después tenemos acciones tardías que tienen que ver con la proliferación y diferenciación de ciertos grupos celulares, como puede ser a veces tejido muscular, tejido adiposo, etc. Yendo específicamente al receptor, ustedes que tienen acá un gráfico del receptor, donde tenemos una subunidad alfa y una subunidad beta, ¿sí? Tiene dos porciones unidas por puertos de sulfuro. Este receptor tiene una porción extramembrana y una porción transmembrana. La unión de la insulina a su receptor va a generar una señal transmembrana. Esta señal transmembrana, básicamente a partir de la activación de tirosinquinasas, va a generar las diferentes acciones. Las inmediatas, que van a tener fundamentalmente que ver con transportes de glucosa, con estimulación de transportadores de glucosa para que la glucosa ingrese a diferentes tejidos. Vamos a tener síntesis de ciertas proteínas como acciones mediatas, que decíamos, por ejemplo, la síntesis de ciertos transportadores para glucosa. La inhibición o activación enzimática, como vamos a ver después, por ejemplo, enzimas que tienen que ver la activación con la generación de glucógeno o la inhibición de las enzimas que tienen que ver con la lisis del glucógeno, fosforilación de ciertas proteínas para activación, síntesis de ADN y crecimiento celular de ciertas estirpes celulares. Yendo específicamente a cada una de las acciones, tenemos las acciones inmediatas entonces, que tenían que ver con activación del sistema de transporte. La activación del receptor de la insulina entonces va a llevar a la activación de transportadores, GLUT1, pueden ser GLUT2 también y GLUT4, sobre todo GLUT4, que estos transportadores van a favorecer el ingreso de glucosa fundamentalmente a las células musculares y los adipocitos. Las neuronas en general no son tan sensibles a la aparición de el estímulo insulínico para los receptores GLUT4, sino que tienen mecanismos de defensa que hacen que no sean tan dependientes del transporte de glucosa, tan dependientes de la insulina. Sobre el hígado, vamos a ver que a lo mismo que va a pasar sobre el músculo y sobre el tejido adiposo en general, como función final lo que va a tratar de hacer la insulina es contrabalancear y llevar un balance que sea básicamente de aumentar los depósitos de glucosa y disminuir la glucosa circulante. Por lo tanto, va a facilitar la entrada de glucosa a través de la exposición de transportadores tipo GLUT4, va a estimular la generación, o sea, la síntesis de glucógeno, va a estimular la síntesis de grasa, la lipogénesis, va a inhibir la lisis del tejido graso, por eso inhibe la lipólisis para que no haya ácidos grasos para posteriormente poder funcionar en transformación de glucosa, porque lo que está haciendo, insisto, es estimulando el depósito y la generación de depósitos de glucosa en diferentes órganos, e inhibe el catabolismo proteico, o sea, es una hormona anabólica por excelencia, disminuye el catabolismo, o sea, la ruptura proteica, y al contrario, estimula la síntesis proteica. Dentro del músculo también aumenta el transporte de glucosa, va a estimular también la síntesis de glucógeno, ¿sí? A través de la estimación del estímulo enzimático, va a aumentar la captación de aminoácidos, ¿para qué? Para aumentar la síntesis de proteínas, porque como dijimos antes es anabólica por excelencia, por lo tanto aumenta la síntesis de tejido muscular también, y disminuye la degradación proteica. Por eso, cuando falta insulina tenemos pérdida de masa muscular, tenemos pérdida de peso, porque básicamente se pierde este efecto catabólico, perdón, inhibitorio del efecto catabólico, y se pierde el efecto anabólico, por lo tanto hay pérdida de masa de ciertos tejidos y por eso la pérdida de peso.
Dentro del adipocito también va a estimular que se aumenten las reservas grasas, aumenta la reserva de triglicéridos, aumenta el transporte de glucosa, disminuye la lipólisis y aumenta la síntesis y activa la lipoproteínlipasa. Yendo ahora a los tipos de insulina, entonces, vimos el mecanismo de acción. Los tipos de insulina, ya habíamos mencionado algo, que tenemos insulinas que pueden ser de origen bovino, origen porcino o humanas. Hoy en día bovino y porcino, que tienen como diferencia en su estructura algunos aminoácidos diferentes en las cadenas aminoácidicas, en las dos cadenas aminoácidicas de la insulina, la porcina y la bovina, generan por estos cambios aminoácidicos cierto mayor estímulo alergénico, por lo tanto hoy en día casi ya no se usan más, únicamente se utilizan por cuestión de costos y como la insulina, gracias al avance de las técnicas, ha bajado en su costo de producción, ya casi no se utilizan más. Hoy utilizamos las insulinas humanas, que pueden ser de origen biológico, biosintético o semisintético, y los análogos de insulina. Los análogos básicamente tienen una estructura muy similar a las dos cadenas clásicas de la insulina humana, pero se le han hecho cambios en ciertos aminoácidos que básicamente lo que hacen es cambiar la cinética de absorción, no el mecanismo de acción, sino la cinética de absorción. Siguiendo con los tipos de insulina, aquí tenemos ejemplos de los tipos de insulina disponibles. Tenemos por un lado un grupo de lo que son las insulinas rápidas y ultrarrápidas, ¿sí? De las lispro, aspartato y glulicina son lo que se llaman insulinas ultrarrápidas. El nombre mismo lo que habla es qué aminoácidos han sido cambiados, lisina, prolina, ¿sí? El mismo nombre de las insulinas ultrarrápidas nos habla de estos cambios aminoácidos que les comenté antes. Básicamente los cambios aminoácidos que trataron de hacer, como les dije, es evitar que se formen exonas o digamos que se formen puentes entre la molécula que dificulte la absorción. Entonces, el cambio del aminoácido favorece una absorción más rápida. Y si ustedes se fijan, el comienzo de acción es muy rápido, por eso se llama ultra rápidas, 15 minutos. La duración de acción es corta, 2 a 4 horas, con un pico alrededor de la hora. Estas son insulinas que son excelentes para utilizarlas como corrección preprandial. Uno le dice al paciente que se controle los niveles de glucosa preprandial y se corrija con insulina de acción ultra rápida. Por lo tanto, si yo le digo que se corrija, sé que rápidamente cuando el paciente empieza a comer, ya va a tener actuando su insulina ultra rápida. Cuando el paciente esté terminando de comer, va a tener el pico máximo, por lo tanto va a ayudar a controlar la glucosa postprandial, que es bastante problemática en el paciente diabético porque está relacionada con daño y aparte porque suele ser uno de los momentos en los cuales el diabético tiene peor control de su glucosa postprandial, y la duración de acción es corta, por lo tanto dura más o menos el tiempo que la glucosa postprandial está elevada. Esto también evita la aparición de hipoglucemias porque no suma, digamos, no va acumulando su efecto a la insulina basal que utilicemos. Tenemos la insulina regular o corriente. La insulina regular o corriente hasta hace no muchos años atrás era la única que disponíamos para acción rápida. Fíjese que también tiene un comienzo de acción relativamente rápido, 30 a 45 minutos, si bien es mucho más tardío que las ultra rápidas. Tiene un pico también más tardío que las ultra rápidas y una duración más larga. La insulina regular o corriente es la insulina que hoy por hoy se utiliza en emergencias para uso endovenoso, por ejemplo cuando tengo una citocidosis diabética o cuando quiero corregir en una internación. En general se usa la insulina regular o corriente porque es la que se puede utilizar endovenosa y porque su costo es barata como para correcciones en pacientes internados. Es una excelente opción. Después tenemos la acción intermedia y larga, NPH, insulina de uso más común para usar como insulina basal. En general uno en el paciente usa insulinas rápidas para corrección preprandial y una insulina basal para mantener los niveles de insulina, para mantener los niveles de glucosa controlados. Entonces, como basal de insulinas de acción intermedia larga, la NPH es una de las más importantes. Fíjense que tiene un pico de acción relativamente más tardío que lo que son las de acción rápida, un pico alrededor de las 4 a las 12 horas y una duración de acción que está alrededor de las 18-20 horas como promedio. Esto me permite al paciente darle una o dos dosis
de insulina basal NPH para mantener los niveles basales de insulina e ir corrigiendo eventualmente con insulinas rápidas. En los últimos años han aparecido los análogos, que como les dije también, lo que hacen es cambiar algunos aminoácidos. Básicamente en el caso de la alergina lo que tratan de hacer el cambio aminoácido es que cambia el pH en el lugar de inyección, donde la coloco. Por lo tanto, el cambio en el pH hace que la absorción se vuelva más lenta. La determin lo que hace es unirse más a la albúmina localmente también, entonces también hace que la absorción sea más lenta. La diferencia fundamentalmente de la alergina es que no genera un pico importante, por lo tanto, los análogos, suelen generar una acción en el tiempo más parecida a la secreción natural de insulina endógena, que en donde en general nosotros fisiológicamente no tenemos pico, y también tienen duración de acción larga, en general de 24 horas. Por lo tanto, me permiten una administración diaria con menor riesgo al no tener pico y al tener menos fluctuaciones, menos riesgo de hipoglucemia. Son mucho más caras, por lo tanto se utilizan en ciertos pacientes, si bien son excelentes porque disminuyen el riesgo de hipoglucemia y tienen estas características interesantes de no tener picos, son insulinas más caras. La realidad es que uno las deja para ciertos pacientes, sobre todo con riesgo de hipoglucemias. Aquí podemos ver esquemáticamente lo que veníamos charlando. Tenemos las de acción ultra rápida, donde tenemos un pico de acción bien rápido, ¿sí? Un inicio rápido, un pico rápido, una duración corta. Tenemos la regular o corriente humana, donde tenemos un inicio un poquito más tardío, un pico más tardío y una duración de acción también un poco más larga. Tenemos la NPH, donde tenemos un inicio de acción más tardío, un pico más tardío y una duración de acción alrededor de las 20 horas. Tenemos los análogos, como les dije antes, en el caso de la alergina no tiene pico, por lo tanto menor riesgo de hipoglucemia y con un nivel mucho más estable en el tiempo a lo largo de 24 horas, por lo tanto permiten una dosificación una vez por día, y la de Termin pasa lo mismo. Un pico, si bien tiene un pico, son picos menos marcados y una duración de acción más estable en el tiempo, más predecible, por lo tanto tienen menor riesgo de hipoglucemia. Es la gran ventaja, no tienen otra ventaja adicional más allá del menor riesgo de hipoglucemia. Existen insulinas inhaladas, hasta ahora no se han utilizado en terapéutica, si bien hay varias que han probado, inclusive hay alguna que está disponible, pero la realidad es que generan fenómenos de alergia local a nivel de las mucosas, todavía no son algo que en la terapéutica estén utilizables en la práctica habitual. En cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que la eliminación fundamentalmente de la insulina va a tener un componente renal de eliminación muy importante, por lo tanto los pacientes con insuficiencia renal suelen necesitar menores dosis, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay hipoglucemia secundaria a esto. La vida media, muy importante, en general como toda proteína es degradada por peptidasas a nivel muscular, riñón e hígado, con una vida media muy corta. La vida media es de 5 a 8 minutos. Siempre, esto es importante, siempre la vida media de la insulina va a ser de 5 a 8 minutos. Lo que voy a cambiar con los diferentes preparados no es la vida media, sino la velocidad de absorción. La vida media de la insulina siempre es una vida media corta de 5 a 8 minutos. Lo que cambio es la duración de acción y el inicio por una cuestión de cinética de absorción. Circula libre en plasma y en cuanto a la absorción tenemos diferentes vías de administración, pero la que se utiliza fundamentalmente es la subcutánea. Para el tratamiento crónico se usa la vía subcutánea en diferentes regiones, ahora lo vamos a ver, abdomen, brazos y región anterior del muslo, y la intravenosa solamente se utiliza, como dije antes, la insulina regular o corriente y se utiliza en emergencias. Hay, como les dije, inhalatoria, pero no está en la terapéutica hoy en día dentro de los estándares habituales. Todavía está muy en experimentación, si bien está disponible en Estados Unidos para su uso. Ha habido otros casos y no resultó. Entonces, vía de administración subcutánea, circula libre en plasma, con una vida media muy corta, que es independiente del tipo de insulina que tengamos, siempre la misma la vida media, lo que cambia es la absorción, y la eliminación posteriormente renal, por lo tanto hay que administrar en pacientes con insuficiencia renal, hay que tener cuidado con la dosis. Las vías de administración, como dijimos, es subcutánea, por lo tanto el paciente tiene que agarrar el tejido celular subcutáneo, hacer un pellizco, que la forma correcta, como pueden ver aquí,
en las figuras. Y las zonas de absorción, como dijimos, tenemos zonas que son de absorción más lenta, fundamentalmente en la zona del abdomen posterior, en la zona lumbar. Después tenemos zona de absorción lenta también, que tiene que ver con algunas regiones del cuádriceps. Zona de absorción más rápida, que son las del abdomen o las de los brazos. Recordemos que cuando si el paciente se aplicó a nivel subcutáneo, por ejemplo en el muslo o en el brazo, y hace ejercicio, aumenta el flujo plasmático en la zona del músculo donde está haciendo ejercicio, por lo tanto puede aumentar la absorción. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando el paciente, advertirle que si se está aplicando en alguna zona la insulina en algún músculo que posteriormente va a hacer ejercicio, puede aumentar la absorción y puede hacer hipoglucemia por aumento de la velocidad de absorción. En cuanto a la administración, si bien se puede usar intramuscular, si bien se puede usar intradérmica y también endovenoso en las urgencias, lo más habitual es subcutáneo. ¿Sí? El subcutáneo se aplica a 45 grados con el pliegue. Y tenemos, como para facilitar la dosificación de la insulina, lapiceras para uso individual, donde la lapicera tiene la posibilidad de poner un cartucho con insulina. Uno puede poner en el medidor de la lapicera qué cantidad de unidades quiere administrar, dispara y la misma lapicera va a administrar la cantidad de unidades que nosotros le hemos marcado en el marcador de unidades que suele estar en una de las puntas de la lapicera. En cuanto a efectos adversos, obviamente el más común tiene que ver con su acción farmacológica, que es descenso de los valores de glucosa y hipoglucemia. La hipoglucemia, tengamos en cuenta que es un cuadro que puede llegar a ser muy grave, la hipoglucemia, sobre todo en el paciente adulto mayor que tienen cerebros con cierto grado de atrofia, puede llegar a ser muy dañino para el cerebro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el hecho de tratar de evitar la hipoglucemia en los pacientes. La hipoglucemia en general, los síntomas aparecen cuando la glucosa baja por debajo de 70. Esto se da o porque usó mucha dosis o porque el paciente, como les dije antes, se aplicó en zonas donde hizo ejercicio y se absorbió más, o emitió comidas. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que decir al paciente que usa insulina que no puede omitir comida, siempre se aplica la insulina, tiene que comer, porque si el paciente no come, baja los niveles de glucosa y hace hipoglucemia. Por lo tanto, el paciente diabético insulino dependiente o insulino requiriente, o sea que usa insulina, tiene que aplicarse la insulina y comer, es más, tiene que hacer colaciones para evitar las hipoglucemias. Cuando aparecen niveles bajos de glucosa, los síntomas iniciales empiezan a ser decaimiento, astenia, sudoración fría, temblores, palpitaciones, síntomas bien de tipo adrenérgico por liberación de estímulo corticoide y estímulo adrenérgico puro, que está tratando de compensar la baja de glucosa. Por lo tanto, si yo tengo un paciente tratado con insulina que le tengo que decir que se empieza con palpitaciones, con sudoración fría, con sensación de ansiedad, con sensación de mareo, con sensación de cierta confusión, puede ser síntoma de hipoglucemia, y en ese caso le tengo que instruir de qué hacer con los síntomas para tratar de corregir los niveles de glucosa y que no llegue a niveles críticos. Si el paciente llega a niveles críticos, va a generar un síncope, va a perder el conocimiento, ese paciente está en serios riesgos de tener daño cerebral, por lo tanto tiene que recibir glucosa endovenosa si ha perdido la conciencia. Como decíamos, otros efectos colaterales son las alergias, pero que se dan fundamentalmente con las insulinas bovina y porcina. Ya hoy en día con las humanas casi no se ven. Puede haber casos de alguna resistencia a la insulina, muy raro, y la lipodistrofia, que se da pérdida del tejido graso subcutáneo, por lo tanto quedan como sectores donde hay falta de grasa subcutánea, que estéticamente para el paciente es bastante feo y que se evita rotando la zona de aplicación, o sea, decirle al paciente que vaya rotando las áreas de aplicación para evitar la lipodistrofia. Si el paciente rota los niveles de aplicación, en general la lipodistrofia no suele verse. Hasta aquí entonces hemos llegado con el tema insulinas. Esperemos que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, recuerden que están los foros donde pueden evacuar cualquier tipo de consulta sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Muchas gracias.